Entonces, una vez más, Génesis 1, 27 al 28. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el capítulo 2, cuando nuevamente se nos habla de la creación y específicamente donde se nos presenta cómo Dios creó al hombre, se vuelve a repetir esta idea de que Dios creó al hombre y a la mujer para que estén en una relación llamada matrimonio y en esa relación puedan procrear y en esa relación puedan gozar de intimidad, como dice el final del capítulo 2, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y esos dos pasajes los hemos citado en las últimas semanas. Pero ahora escuchemos lo que Jesús dice. Escuchemos cómo Jesús trae este tema a la mesa en Mateo 19. Mateo 19, versos 4 al 6. Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo, ¿qué? Varón y hembra. Y dijo: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces, cuando a Jesús lo inmiscuyen en el tema del divorcio, las segundas nupcias, el tema de la familia, Jesús lo que hace realmente es regresar al origen, es regresar al principio. Y cuando Él regresa al principio, entonces tiene que regresar al principio de todo, Génesis 1 y 2, y tiene que decir: Dios creó al hombre, y nuevamente lo vuelve a decir, varón y hembra. Varón y hembra. Entonces se dice que en nuestros días la libertad ha sido destruida en nombre de la propia libertad. Cuando una persona que no se quiere someter o sujetar al modelo de Dios, definido aquí por Dios, por el Creador, por el diseñador, quien dijo varón y hembra los creé o los hice, los formé, entonces la gente dice: por mi libertad voy a tomar esta decisión. Lo que eso está haciendo es que en nombre de la libertad, el ser humano está destruyendo la verdadera libertad. El hombre es libre cuando está bajo sujeción del Creador. El hombre es libre cuando está en sometimiento a los decretos de este Dios soberano. El hombre es un esclavo cuando no está bajo el sometimiento de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que estar en esa batalla espiritual? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué yo tengo que tomarme semanas para hablar de esta cosmovisión cristiana acerca de la sexualidad? ¿Por qué no puedo salir del capítulo 2 de Génesis por más que quiero? O por más que quiero llegar a la cosmovisión del matrimonio, no puedo llegar allá. Bueno, porque la realidad es que desde Génesis hasta el siglo XXI en el que tú y yo vivimos, nuestra sociedad ha alcanzado niveles de corrupción moral que son históricos. Que cuando tú buscas el rastro a lo largo de toda la historia, realmente te sorprendes. Entonces, ve lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta. Está encomendando a este joven pastor mientras está pastoreando o lo ha enviado a Éfeso, una iglesia sumamente importante. En el día que Timoteo llegó para pastorearla, no tenía la experiencia más amplia, era un joven, no tenía posiblemente las cualidades que una iglesia como Éfeso en ese momento requería, pero tenía la confianza de quien había estado en Éfeso 3 años, tenía la oración de quien había estado en Éfeso por 3 años y que sabía las necesidades que la iglesia de Éfeso tenía que nosotros no sabemos. Entonces Pablo manda a Timoteo a esta iglesia y vean lo que le dice en el 3:15.
pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Bueno, se entiende que la casa de Dios allí es la iglesia y no nos referimos meramente a un edificio, sino al cuerpo de creyentes ganados por la sangre de Cristo. Y luego Pablo define la casa de Dios y él dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿por qué tú y yo estamos envueltos en una batalla espiritual? Porque la iglesia es definida en este pasaje como columna y sostén o baluarte de la verdad. Entonces eso nos lleva a un compromiso increíble en el día de hoy. La iglesia realmente es como una valla o como una barda. Mientras esa barda esté de pie, mientras ese muro esté de pie, mientras en ese muro haya hombres y mujeres, jóvenes, maestros de las escrituras, pastores, evangelistas, exhortadores, que sigan llamando pecado a lo que la Biblia define como pecado y que no cedamos al relativismo moral y que no cedamos a la cultura, entonces el pecado de nuestros días va a tener algo en donde toparse. Si esa valla cae, entonces el pecado de nuestros días va a caminar de una manera más rápida y más común. Entonces, quieras o no, estamos en una batalla espiritual. No la defines tú, la define el Señor, y claramente el enemigo está listo y presente para presentar todo tipo de batalla en ese particular. Dios proveyó al hombre de dos protectores, los voy a llamar así, que en muchos casos no han sido escuchados y al no ser escuchados han bloqueado la conciencia de muchas gentes en el tema moral. Primer protector es la ley natural. La ley natural es la conciencia de el hombre que es reflejada en la naturaleza. Bueno, el hombre tiene conciencia, sea cristiano o sea impío. Esa conciencia funciona como un sistema de alarma interno, te dice lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que a veces gente que no es creyente va a decir cosas como, esto es malo. Y tú dices como que no hay coherencia, ¿verdad? ¿Por qué tú estás definiendo algo que es malo cuando realmente tú estás siendo dominado por el pecado? Bueno, porque hay una ley natural y en esa ley natural Dios nos dio conciencia, le dio conciencia a todo hombre. La segunda valla que hay o el segundo protector que hay claramente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, sea que lo leas en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, están funcionando como el código moral de Dios. No robarás, no adulterarás, no serás idólatra, guardarás el día de reposo. Todo esto que en alguna forma o en alguna manera definió a Israel y nos ayuda a nosotros a tener una buena comunión y una buena intimidad con Dios. Entonces observa algo, la gente que en nuestros días está presentando una batalla a la palabra de Dios es gente que no siente ningún respeto por los 10 mandamientos y que realmente cuando tú ves cómo sus conciencias están funcionando, la realidad es que sus conciencias no están funcionando. Es como Pablo dijo, sus conciencias ya están cauterizadas, es decir, no sienten, pecan y para ellos eso no es problema. Tratan de convencer a otra gente de que ellos están bien y para ellos eso no es un problema. Y la realidad, cuando ves los valores que están predeterminando a nuestra cultura, la realidad es que estamos volviendo a los valores del paganismo, de sociedades anteriores o que sociedades anteriores conocieron como el Imperio Romano. Un imperio que entre una de las
cualidades que se dicen que lo aniquiló, lo destruyó, fue su libertinaje en el área moral. Entonces, se habla mucho de progresismo en nuestros días, se habla de una cultura progresista, se habla de cantantes que promueven el progresismo con sus letras, se habla de políticos que promueven el progresismo en sus discursos, claramente se habla de escritores que promulgan el progresismo en sus escritos, pero cuando tú ves eso, realmente te das cuenta de algo, eso no es progresismo, eso es retroceso. Ya lo hemos dicho, pero va de nuevo, el sexo es definido o la unión íntima de una pareja es definida en la Escritura como sexo binario, el hombre XY con genitales masculinos, la mujer XX con genitales femeninos. La biología lo apoya, la biología lo sustenta, lo que la Biblia dice. Claramente la Biblia llegó antes que la biología, o por lo menos que el estudio de, y claramente eso es sustentado por las Escrituras. Pero entonces, vamos a ir a Salmos 11, Salmos capítulo 11, versos 1 al 3. Dice el salmista, y yo quisiera nada más ponerlos en el contexto. Hay quienes creen o quienes piensan que David escribe este salmo mientras está huyendo de Saúl. Mientras él está huyendo de Saúl, hay quienes dicen David está escribiendo este salmo. Otros piensan que David está escribiendo este salmo mientras está huyendo de Absalón, su hijo, quien ha tomado la idea de tomar el reino del padre. Bueno, sea que está huyendo de Absalón o sea que está huyendo de Saúl, el principio que quiero destacar con esto es el mismo. Porque lo que David está presentando en este salmo es que las bases de su vida personal están siendo removidas. Si fuera Saúl quien lo está persiguiendo, entonces David todavía no es rey. Entonces lo que David trae a colación en este salmo es: el fundamento de mi vida personal está siendo removido. Si fuera el tiempo en el que Absalón está queriendo tomar el reino, entonces pudiéramos considerar que lo que David está diciendo es: el fundamento de mi reino está siendo removido. Entonces leamos el verso 1 al 3. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Y luego vean la descripción de David. Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro. ¿A quién? A los rectos de corazón. Verso 3. Si los fundamentos son destruidos, pregunta, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, yo no sé si el salmo es descriptivo para ti, pero en medio de la batalla cultural que esta sociedad vive y en medio de la batalla espiritual que la iglesia vive en nuestros días, el salmo es muy descriptivo. Todo creyente verdadero puede decir lo que David está diciendo en el verso 1. Señor, tú eres mi refugio. Hace unas semanas creo que era el mes de junio, pero hace unas semanas yo le describía y, bueno, debía haberlo traído conmigo esta noche, pero yo les describía este video. Es el Zócalo de la Ciudad de México, es la marcha del orgullo que se practica en junio, y es este predicador arriba de un banco con un megáfono predicando el evangelio. Y esa imagen es tan descriptiva porque la mirada, las palabras y todo lo que las demás personas a las que les está compartiendo están haciendo con él es una descripción gráfica de Salmo 11:2. Tienen el arco así, lo tienen bien tensado y están listos para soltar la flecha en el momento menos
indicado. En el momento que el predicador no cree que esto pueda suceder. Entonces, realmente, la crisis en la que estamos viviendo es una crisis que nos enfrenta ante gente airada, principalmente con Dios. Y yo creo que algo que nos rescata de todo esto es de entender la gente que opina o que cree que Dios es arcaico, que la Biblia es arcaica, que los principios son arcaicos, realmente manifiestan una ira con Dios. Una de las cosas que allí se gritaba al predicador es lo siguiente: realmente Dios nos odia. Entonces imagínate, la bandera de mucha de esta gente es: Dios nos odia, Dios no nos comprende, Dios no es tolerante, Dios esto, Dios esto. Y recuerdo que el predicador con mucha calma simplemente decía esto: Dios los ama, por eso estoy parado aquí y por eso les estoy predicando la verdad, porque Dios los ama. Y pareciera ser que mientras más el predicador les decía que Dios los amaba, más airados estaban. Entonces imagínate, ¿sabes que Dios es tu refugio? A la vez estos enemigos están listos para aniquilarte y para matarte si fuera posible. Y entonces el salmista introduce el verso 3. Si los fundamentos fuesen destruidos, y lanza esta pregunta: ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo? Bueno, preguntémonos entonces eso. ¿Qué puede hacer el justo en esta hora? ¿Qué podemos hacer tú y yo en esta hora? ¿Qué podemos hacer en medio de la batalla en la que estamos inmersos? Vuelvo a decirlo, una batalla cultural para quien la quiera ver como una batalla cultural, una batalla espiritual para nosotros. Bueno, pensemos, los fundamentos morales realmente han sido trastocados. La sagrada institución del matrimonio realmente ha sido trastocada. La definición del sexo por sentimientos o creencias y no por su composición genética ha sido trastocada. Un movimiento poscristiano en efervescencia ha sido trastocado. Y si yo cayera en el caos de todos estos datos, yo llegaría a una conclusión: la iglesia va a desaparecer. La fe cristiana tiende a menguar, tiende a desaparecer. Pero nuevamente la pregunta es: ¿qué le queda al justo? ¿O qué puede hacer el justo? La respuesta está en el verso 1 y es bien sencillo. Lo que el justo puede y debe hacer en toda época de su vida es venir al Señor y entender que Él es nuestro único refugio. Él es nuestro único refugio. Él es quien da una palabra y entonces nosotros resucitamos. Su palabra da vida, su palabra da dirección, su palabra da visión, su palabra claramente restaura, sana, quebranta, modifica pensamientos. Pero vayamos al punto de esta batalla, porque todo esto nos presenta un verdadero combate en nuestro corazón, pero también nos presenta un verdadero combate en la integridad de nuestros hijos. Lo que esta batalla está haciendo claramente es pelear por nuestro corazón, pelear por la integridad de nuestros hijos y finalmente, si eso es derribado, destruir el núcleo familiar. Recuérdenme cuál fue la primera institución que Dios formó o que Dios creó en el Edén. ¿Cuál fue? La familia. No fue la iglesia, no fue el Estado, no fue la ONU, no fue la UNESCO, no fue el Fondo Monetario Internacional, fue la familia. Entonces, ¿detrás de qué realmente está Satanás en esta batalla espiritual? Está detrás de destruir lo primero que Dios creó. Y si como padres, si como esposos, si como hijos no entendemos esta batalla, entonces necesito recordarte algo, que muchas veces por ignorancia es que llegamos a ser derrotados.
Según Proverbios, con sabiduría se ganan las batallas. Con estrategia se ganan las batallas. Entonces, ¿cómo puedes identificar eso en nuestros días? Veámoslo en los 3 parámetros que tenemos en el hogar. El hombre, cuando el hombre se revela de su rol de líder espiritual del hogar, prefiere jugar videojuegos, prefiere prolongar su adolescencia en vez de asumir su liderazgo espiritual, algo está mal. Por eso es que en nuestra generación ya hay un nombre para esto. Se llama adultescencia. Cronológicamente tiene 35, 40 años, pero piensa como un mocoso de 15, sin menospreciar a los que tienen 15 aquí. O sea, tengo que usarlo nada más como parámetro, ¿no? O sea, el hombre que tiene 35, 40 años, pero sigue comportándose como un joven en crecimiento que tiene 15 años, sigue pensando como un jovencito, sigue queriendo jugar, no entiende que ahora tiene que trabajar porque es el proveedor de su hogar, que ya le pasó el tiempo en el que podía pasar toda la tarde jugando. Entonces, cuando tienes a un hombre así, tienes a un hombre que no está tomando su rol como líder espiritual del hogar. Esa es la razón por la que muchos estudiosos de la humanidad en nuestros días o del hombre dicen que esa es la razón por la que cada vez el hombre se está casando más grande. Recuerdo cuando a alguien supo que un joven se iba a casar y no estaba tan joven, eran como 25 años. Y esta persona lo conocía y entonces el comentario de esta persona fue algo como esto: ¿qué barbaridad va a cometer? Va a frustrar su vida, va a detener su crecimiento como persona. Él debería de esperarse unos 5 o 10 años para madurar y para que viajara y que tuviera su casa y comprara su carro. Bueno, claramente ese jovencito no le estaba pidiendo la opinión ni le estaba pidiendo permiso. Hoy es padre felizmente de 4 niños. No le tomó en consideración esto. Pero nuestra sociedad y los varones de nuestra sociedad cada vez se están casando más grande. Y una de las razones pueden ser precisamente esta, que no se quiere asumir el liderazgo que Dios señala en la vida de un hombre. El segundo parámetro claramente es la mujer. Cuando la mujer se revela a ser la ayuda idónea y a ser liderada física y espiritualmente por un varón, entonces tampoco el matrimonio puede caminar en el escenario que Dios lo formó. Y finalmente, tercer parámetro son los hijos. Cuando los hijos se revelan al plan establecido de Dios para ellos, pudiera comunicar muchas cosas, pero pudiera comunicar principalmente que el liderazgo del hombre no está caminando a la altura de Dios. Pudiera ser, pudiera estarme equivocando en que ese sea el parámetro siempre, pero es que cuando la cabeza no está bien, entonces no podemos esperar que las cosas por debajo de nosotros estén bien. Usted ha escuchado esta expresión, ¿no? Que a veces se usa en México cuando tienes a una persona diciendo, en la casa todo está bien. Y entonces es una broma así como que siempre el hombre tiene la última palabra, pero la última palabra del hombre es lo que tú digas, mi amor. Entonces yo he visto muchas veces esta conducta de que el varón dice, en mi casa no hay problemas. Y yo digo, qué raro. Yo sí tengo problemas. Entonces me encuentro gente que dice, en mi hogar no hay problemas. Y casi cada vez que yo escucho a un matrimonio decir, en mi hogar no hay problemas, lo que esa mujer o lo que ese hombre me está diciendo es algo más o menos como esto. La mujer manda, por eso no hay problemas. O sea, al no haber liderazgo,
o a la cabeza no estar funcionando como debe de estar. Lo normal no es que no haya problemas. Lo normal es que en la unión de dos pecadores haya problemas. Eso es lo normal. Y por eso es que Dios tiene que usar el matrimonio no eminentemente como un lugar para ser feliz, sino usa el matrimonio como un lugar para santificarnos. Antes de para ser felices, para santificarnos. Entonces, piensen cómo todo lo que se aboga, todo lo que se trabaja es realmente para que la familia sea destruida. La cultura, la música, el arte, las élites intelectuales han vendido la idea de que la homosexualidad, por ejemplo, es un estilo de vida alternativo, que el género de una persona es una mera construcción social y cultural y no algo determinado por la biología. La sociedad hoy define a la unión de personas del mismo sexo tan moral y tan estable como Dios lo instituyó en Génesis. Bueno, simplemente piensa en esto. Hace 2 décadas, no más, hace 2 décadas, el uso de la palabra género y sexo se podían usar de manera indistinta. Es decir, cuando usabas la palabra género o sexo, entendías que estabas hablando de lo mismo, mujer u hombre. No más. Hoy en día esto no es así. El sexo es definido por características biológicas. El género es una construcción social y no biológica. Entonces imagínate que yo como predicador estoy hablando de sexo o género, pero ahí en mi audiencia tengo a gente dominada por la cultura que cada vez que yo hago mención a sexo o a género, están interpretando esto de una manera distinta como yo lo estoy comunicando. El pastor John MacArthur ha dicho que la familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Esto coincide perfectamente con lo que los salmos nos dicen. Tú lees salmos enteros donde la idea es los abuelos, los padres, comunicando la verdad a los hijos. Salmo 145:4, generación a generación contarán tus poderosas obras, tus hazañas. Grande es Jehová, dice el salmista en el verso 1. Es inescrutable, es grande. Lo vemos claramente en el modelo de Timoteo, cuando Pablo le refiere que él sabe de las escrituras desde temprana edad, porque Loida y Eunice, su madre y su abuela, le han ministrado la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ves la familia, al interior de las escrituras, lo que tú ves es el lugar donde la palabra está siendo comunicada de una manera tangible, de una manera real, de una manera constante. Esa es la valla que tienen nuestros hijos. Ese es el muro que cada padre está levantando alrededor de sus hijos, de tal manera que cuando la tentación se presenta para la vida de tus hijos tienen una valla, si es que tú y yo fuimos fieles en ministrarlos con la palabra de Dios de manera continua. Entonces, vuelvo al mismo pensamiento que mencionaba la semana pasada. Imagínate, si la familia es el lugar donde nosotros comunicamos o transmitimos la fe, donde nosotros le decimos a otra gente lo que Dios es y lo que Dios realmente puede hacer por ellos, ahora entiendes la razón por la que cada vez escuchas a más jóvenes diciendo, todavía no es mi hora, todavía no me quiero casar. Luego cuando se casan, viene el segundo problema, invadidos por el relativismo cultural. Todavía no queremos tener hijos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, había una hermana aquí en la congregación que cada domingo cuando nos saludaba nos hacía la misma pregunta. ¿Ya está embarazada la hermana? ¿Ya está embarazada la hermana? ¿Ya está embarazada la hermana? Bueno, fue interesante, pero un 10 de mayo nosotros veníamos entrando a la ciudad y esta hermana estaba hospitalizada.
fue la última vez que la vimos. Fuimos y oramos por ella al hospital. Al día siguiente por la mañana nos avisaron que había fallecido. Esa tarde, noche, estábamos en su funeral. Y esa tarde, noche, mi esposa me dijo, vamos a una farmacia y vamos a comprar una prueba de embarazo. Y sí, ya llegaron al día. Ese fue el día en el que supimos que Paola estaba embarazada y que Fernanda llegaría en unos meses después. Entonces, lo que quiero que vean es, estuvo tantos domingos esta hermana preguntando, ¿y ya están embarazados? ¿Y ya van a ser papás? Y la verdad fue que no le tocó. El día que nosotros nos enteramos que Fernanda vendría a la tierra, es el día que ella estaba estábamos en su funeral. De alguna manera, el daño a nuestra sociedad es increíble en este sentido. El daño a nuestra sociedad, y claramente lo tenemos que decir, la obra de Satanás, diciendo, uno para darle todo lo que no tuvimos, uno para darle todo. Hermanos, si tenemos uno y le vas a dar todo lo que no tuviste, permíteme abonar algo a tu mente y permitir que la palabra de Dios sea veraz en tu mente. Si tu mentalidad es esta de uno para darle todo lo que no tuvimos, estás dominado por el materialismo. Y tú vas a producir a un perfecto materialista, a una persona que va a estar dominada desde chiquito por marcas. Nuestra cultura está dominada por marcas. Los niños de 4 o 5 años no saben si una blusa es barata o cara. Pero rápidamente los niños comienzan a identificar estos logotipos en su camisa, en sus tenis, en sus shorts, en sus celulares, y comienzan a pedir que sea de la marca fulana de tal. Porque la cultura ha determinado incluso tu crianza, la manera como estás criando. Y eso es nefasto a la luz de las Escrituras. Porque realmente lo que compruebas una y otra vez es que si los hijos son bendición de Dios, entonces Dios debería estar allí en cada momento y en cada época para bendecirnos. Déjame, te doy algunos datos de cómo esto ha permeado a nuestra sociedad. El 1 de enero del 2013, en Alemania se determinó que los padres no pueden declarar el sexo de sus hijos. Es decir, un padre no puede ir a partir del 1 de enero del 2013 a un registro civil en Alemania y decir, este es Carlos, su sexo es masculino. Lo que él le tiene que decir es, este es Carlos, y vamos a dejar en blanco el apartado que dice sexo o género, y cuando él quiera definir qué es, entonces él va a venir y va a arreglar el documento. La revolución moral en la que vivimos es masiva, pero quienes están detrás de ella realmente son una minoría. Está comprobado que cada vez que hay una marcha de orgullo gay en una ciudad del país, hay delegaciones enteras que viajan un día, que viajan toda una noche para venir a esa gran marcha y decir, somos muchos, no cabemos en este lugar. La realidad es que han venido ahí, así como más o menos sucede de toda tribu, de toda etnia, de toda raza, y han llegado simplemente para fortalecer el movimiento en una ciudad. Esta revolución moral grita que ya no es el genotipo lo que determina tu sexualidad, sino que tú eliges la expresión que deseas. Esta revolución busca otras nomenclaturas para los documentos oficiales. Eso fue lo que llevó ya hace unos años a poder afirmar que teníamos el mes del orgullo gay. Vemos un declive y un apoyo a esto en la política, en las grandes organizaciones y claramente en todos los medios. Los movimientos culturales han seguido una trayectoria de forma natural. Primero ha sido Europa, segundo ha sido Estados Unidos, tercero ha sido América Latina. Entonces no nos debería de sorprender que lo que ahora está pasando en América Latina, los efectos que este movimiento está teniendo en América Latina, Europa ya los vivió, Estados Unidos ya los vivió.
Y entonces en ese efecto seguimos nosotros. Entonces imagínate, Europa aprobó en 1994 tratamientos igualitarios para gays y lesbianas en cuanto al matrimonio y la adopción. La ONU busca cambiar el término familia por solidaridad intergeneracional. Eso no necesita XX y XY, porque simplemente habla de una solidaridad intergeneracional. La identidad sexual es una construcción del lenguaje, por lo tanto, el lenguaje juega un rol crucial de la desconstrucción de lo que es el orden de género. Tenemos un tremendo problema con el lenguaje en nuestros días. Y aún la iglesia a veces cae en ese lenguaje. Usted recordará históricamente en este país, el primer presidente que nosotros tuvimos que usó el término mexicanos y mexicanas fue Vicente Fox Quesada. Hasta antes de él, el término simplemente cuando un presidente se refería a los connacionales era pueblo de México o mexicanos, y la expresión mexicanos se asumía que estaba hablando del sexo femenino y del sexo masculino. Entonces el lenguaje comenzó a cambiar y ahora es una ofensa para nuestra sociedad si detrás de un dictado político, si detrás de un discurso político no se usa la expresión las y los, y ahora le tienen que agregar les. ¿Cómo es que eso ha permeado la iglesia? Sencillo. Cuando alguien se iba al púlpito y dice, hermanos y hermanas, la cultura lo está afectando. No entiende que simplemente decir hermanos es lo regular o es lo normal. Entonces, la cultura nos puede permear y ni siquiera darnos cuenta cómo está logrando un avance entre nosotros. Entonces, si esa revolución moral va a triunfar, lo que ellos proponen es, hay que cambiar el lenguaje. Hay que cambiar el lenguaje. Entonces las personas están siendo reeducadas hasta la irracionalidad, reeducadas para aceptar o considerar cosas que solo unas décadas o unos años atrás era irracional. El género el día de hoy no está asociado con el sexo biológico. El posmodernismo postuló que las palabras no tienen significado en sí mismo. Entonces lo que vemos con todo eso que he dicho es que las ideas claramente tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Cuando tú ves a una persona que claramente se expone a un ambiente, a un tema, a un autor, a un cantante, es más, pasa hasta esto, a un predicador. Y esa persona que está afectando o influyendo tu vida está dando sus ideas a ti. Esas ideas van a permear. Van a permear. Lo que hoy es sembrado, en algún momento va a tener cosecha. Lo que comienza a permear tu corazón, y mientras más tierno tu corazón es para ser permeado, va a tener consecuencias en el futuro. Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en una década. Mira cómo Romanos 1, 24 al 28 habla claramente de esto. Esta es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Pablo está escribiendo a la carta en Roma. No ha estado en Roma mínimamente, no ha estado en Roma, por lo menos estamos seguros de que no ha estado en Roma para ministrar. No conoce a la iglesia que está en Roma. No fundó la iglesia que está en Roma, pero entonces escribe esto. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron
a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Bueno, cuando alguien piensa que la Biblia no habla de homosexualismo y lesbianismo, no has leído Romanos 1, porque claramente el Señor está describiendo en este pasaje, no solamente esto, está describiendo otras muchas cosas. Romanos 1 es un capítulo riquísimo, doctrinalmente hablando, pero no tengo el tiempo para detenerme allí. Pero vean cómo la desconstrucción del lenguaje ha llevado a nuestra sociedad a poder tener esta expresión de una agenda que gobierna la moralidad o la sexualidad. Las siglas LGBT, TIQ y no sé cuántas más cosas vamos a tener en los próximos años, realmente han presentado un lenguaje, una forma que es completamente contraria a la ley de Dios. Bueno, no sé si lo sepas, posiblemente sí, pero lo que estas primeras letras del movimiento significan o representan, bueno, básicamente es lesbiana, gay, bisexual, transexual. O sea, si tú tomas la primera letra, eso es lo que te están comunicando. Entonces, simplemente como un agregado a lo que ya estamos diciendo, una lesbiana es una mujer con atracción física y emocional por otra mujer. Lo que se ha definido como gay es un hombre con atracción física y emocional por otro hombre. Lo que se ha definido como bisexual es atracción por hombres y mujeres a la vez. Lo que se conoce como transgénero son personas con identidades de género diferente a la que Dios asignó. Lo que se ha definido como transexual es una persona que no se identifica con el sexo biológico y por eso tiene que llegar a una cirugía. Lo que se ha definido como intersexual es una persona que tuvo un desarrollo ambiguo durante la gestación y posiblemente conocimos esta expresión o esta palabra hermafrodito, perdón. Bueno, recuérdenme lo que dice Génesis 1, 27, 28. Es Dios hablando y diciendo, varón y mujer, varón y hembra, Dios los creó. Entonces vean cómo el cambio de lenguaje y de vocabulario no es otra cosa sino un desafío y un reto a la propia palabra del Creador, a la propia palabra de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces lo que esta agenda, lo que el esfuerzo de esta relativismo cultural y moral está haciendo es una batalla realmente contra Dios. Esta es una batalla de decir a Dios, no nos gusta cómo lo diseñaste. Entonces vuelvo a regresar a 1 Timoteo 3. Si la iglesia no es columna y baluarte de la verdad, mi pregunta es, ¿quién le va a decir a toda esta gente que sí hay una valla, que sí hay una pared? Y luego tenemos términos como orientación sexual, como identificación sexual. Básicamente, todo esto que se ha tenido que construir alrededor de la tolerancia, en nombre del amor, en nombre de la libertad. Esta es una agenda realmente agresiva. Esta es una agenda realmente destructora de los fundamentos de Dios en todo su esplendor. Entonces, leamos lo que dice Salmo 139, 13. Salmo 139, 13. Porque tú formas mis entrañas.
me hiciste en el seno de mi madre. Este es el salmista declarando esto de Dios. Tú me formaste. Tú me hiciste en el seno de mi madre. Y cuando Dios nos hizo en el seno de nuestra madre, Él determinó XY o XX, hombre o mujer. Verso 14. Te daré gracias porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces la pregunta cuando lees este salmo es, ¿quién tiene derecho para determinar nuestra verdadera y genuina sexualidad? El salmo es muy claro, no es la cultura la que lo determina, no es la sociedad, no son los sentimientos. Dios mismo es quien dice lo que nosotros somos. Aunque la cultura dice lo que tú quieras llegar a ser, la Biblia sigue diciendo Dios realmente lo determina. Entonces, ¿qué busca esta agenda? Bueno, por lo menos 3 cosas. Número 1, emancipar al ser humano de la dictadura de la naturaleza. Librarlo aparentemente de las ataduras que la biología pudiera darte. Número 2, esta agenda busca que el hombre se pueda reinventar a sí mismo. Pero reinventarnos a nosotros mismos nuevamente es un reto o es un desafío ante el Creador. Tercero, esta agenda busca que la polaridad de la heterosexualidad sea eliminada. Esto es por qué en muchos libros, por qué en muchas imágenes, por qué en muchas canciones, por qué la cultura de alguna manera te está gritando que cada vez las familias heterosexuales van a ser lo raro y no lo común. ¿Han visto eso? Te presentan un cuadro de un bulto o una imagen como con 200 parejas y vas a ver que cada vez hay menos parejas heterosexuales en esas imágenes. Porque lo que la cultura te está apuntando es, va a ser anormal la heterosexualidad. Y nuevamente, ¿qué hacemos con esto? Seguimos diciendo que el matrimonio es la unión perfecta entre un hombre y una mujer, y eso no lo determina la sociedad, no lo dice la cultura, eso lo dice la palabra de Dios. Se dice que la ideología de género ha tomado 22 años, solamente 22 años, para dar forma y para convertir la cultura de manera tan rápida y tan radical versus cientos de años de una cultura que pensó de forma tradicional. El doctor Al Mohler ha dicho, un cambio cultural notable ha tenido lugar alrededor de nosotros. Escucha esto. Los contornos más básicos de la cultura se han alterado radicalmente. El llamado consenso judeocristiano del último milenio ha dado paso a una crisis cultural post-occidental, post-moderna y post-cristiana que amenaza el corazón de nuestra cultura. ¿Qué está diciendo Mohler en esta cita? Salmo 11:3. Los fundamentos han sido removidos. Los fundamentos han sido removidos. Ahora quiero que escuchen a Pablo y finalmente a un profeta del Antiguo Testamento, porque cuando hablamos de todo esto y vemos lo que la sociedad y la cultura está experimentando,
pudiéramos entrar en el caos de decir, oh, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces vamos a regresar a cómo la iglesia primitiva lo vivió. Y quisiera nada más animarte con esto. Esto no es algo ajeno a la obra que la iglesia primitiva experimentó mientras predicaban el evangelio en sus días. La iglesia primitiva realmente tuvo que enfrentar al imperio romano. Eso tenía grandes retos. Y el evangelio fue suficiente para transformar personas y hacerlas nacer de nuevo. Incluso transformar personas que venían de trasfondos o de pecados escandalosos. Y lo único que eso nos debe recordar a ti y a mí es que la gracia de Dios sigue siendo escandalosa. La gracia de Dios sigue rescatando a quien a veces tú y yo descalificamos, sigue limpiando a quien tú y yo vemos sucio, sigue levantando a quien tú y yo vemos que jamás pudiera levantarse. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo, ni los inmorales, ya hablamos de eso, ni los idólatras, ya hablamos de eso, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tremenda lista, ¿no? Pero luego lean el verso 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, cuando sentimos o pensamos que los fundamentos están siendo removidos y destruidos en nuestra época y entramos en el caos de decir, no sé qué va a pasar, la batalla se está perdiendo, tienes que recordar a la iglesia de Corinto. Pablo está escribiendo a esta iglesia y está dando una lista de miembros que tenían un pasado que posiblemente tú y yo consideramos que Dios no podía perdonar, pero entonces Pablo dice, y eso eran algunos de ustedes. Entonces, ¿qué llegó a sus vidas para que cambiaran? ¿Qué llegó a sus corazones, a sus mentes, para que ellos pudieran venir al Señor? El Evangelio. Fueron justificados en el nombre del Señor Jesús, fueron lavados, fueron santificados, y entonces ahora son templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en sus vidas. Entonces realmente nosotros necesitamos o debemos recuperar una cosmovisión cristiana que no está centrado en el hombre, una cosmovisión cristiana acerca de la sexualidad que está adecuadamente, que está en cordura con las Escrituras, que está en tono con la palabra de Dios. Necesitamos recuperar no solamente el sentido de Pablo cuando escribe a los hermanos en Corinto, voy a ir cientos de años atrás. Necesitamos recuperar la ecuanimidad, el descanso de Habacuc en la soberanía de Dios. Cuando Habacuc escribe también, escribe en un momento difícil para la nación, pero vean la calma que él tiene en el 3:17 al 19. Aunque la higuera no echa brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas en el redil, y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me ha hecho caminar. Observa el verso 19. En todo el Señor es mi fortaleza. Regreso al Salmo 11:1. El Señor es mi refugio. Entonces, ¿qué le queda al justo cuando los fundamentos están siendo desbaratados, destruidos, socavados, aniquilados?
Nos queda refugiarnos en el Señor. Lo que tanto Habacuc como Pablo están diciendo en estos dos pasajes que hemos leído esta noche es que Dios sigue reinando, Dios sigue gobernando por encima de todos estos eventos, de todo este ataque cultural, de todo este relativismo que puede haber en nuestros días. Por encima de todo eso, Dios sigue teniendo la última palabra. Hace muchos años estaba predicando en una congregación en Phoenix y recuerdo que estaba hablando de Ruth la Moabita. Estaba hablando de cómo esta mujer había decidido por el Señor en un momento específico de su vida para seguir al Señor. Y ya nomás recuerdo que prediqué esa mañana. Pero cuando bajé de ese púlpito, entonces dos mujeres se acercaron a mí. Conocí a una, pero a la otra no la conocía. A la mujer que conocía, sabía de su pasado. Había sido una mujer que había practicado la prostitución. Y de hecho había practicado la prostitución con la clase política en los Estados Unidos. Y entonces venía a esta congregación, asistía a esta congregación. Pero el ministerio de esta mujer era ir a las calles, buscar prostitutas, compartirles el mensaje del Evangelio, restaurarlas para el Señor, ganarlas para el Señor, compartirles de la fe para el Señor. Y entonces yo recuerdo claramente aquel domingo, mientras estoy bajando, están llegando estas dos mujeres conmigo. Y entonces me dice esta mujer: predicador, esta es Ruth la Moabita. Y yo dije: ¿qué? Sí, esta es Ruth la Moabita. Ella andaba por otro camino, pero ayer tomó una decisión por el Señor. Entonces recuerdo el rostro de aquella mujer. Estaba llorando, estaba quebrantada. Y recuerdo claramente estas palabras. Aún, dice, no entiendo cómo es que la gracia de Dios pueda perdonar todo lo que yo he hecho. Y entonces, nuevamente tenemos que recordar algo: la gracia de Dios es escandalosa. Entonces, no se asuste. Hable cuando tenga que hablar. Hable la verdad cuando la tenga que hablar. Háblela en el tono que la tenga que hablar. Recuerde lo que 1 de Pedro 3:15 nos dice. Presentamos defensa de la fe con toda mansedumbre y con toda reverencia delante del Señor. Ese trabajo de 1 de Pedro 3:15 claramente no es delante de los hombres principalmente. Nosotros defendemos la fe principalmente delante del Señor y tenemos que hacerlo con toda mansedumbre y con toda reverencia. Entonces, mientras la cultura está en una abierta batalla contra el Señor, lo que nosotros simplemente seguimos diciendo es: Él es el creador, Él determina, Cristo murió por ti, puedes venir al reino, la puerta está abierta, Él sigue comprando personas a precio de sangre, Él sigue limpiando, Él sigue santificando, Él sigue justificando, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces no minimizamos el mensaje de las Escrituras, maximizamos el mensaje de las Escrituras. Ser columna y ser baluarte de la verdad tiene que ver con eso, con comunicar, con hablar, con claramente no atemorizarnos. Y si en algún momento usted está en temor, entonces recuerde que una de las gracias que Dios dio a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos es que Dios les dio denuedo para compartir la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque cuando pensamos en toda esta gente, como Romanos 1 las ha descrito, y vemos nuestra propia miseria, no podemos decir que somos mejores que ellos.
No podemos decir de ninguna manera que somos más morales, más éticos o más espirituales, porque de hecho con nosotros hiciste idénticamente lo mismo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 6. Nos compraste a precio de sangre, nos perdonaste, nos limpiaste, nos justificaste y nos estás santificando. Señor, yo te ruego esta noche que nos des un corazón adecuado, que nos des un espíritu adecuado para la época en la que estamos viviendo, de tal manera que no callemos, de tal manera que sigamos proclamando la verdad del Evangelio, de tal manera que como Pablo podamos seguir diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación al que cree. Entonces oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos amigos, aquellas familiares que se encuentran en esclavitud, que se encuentran en vidas que abiertamente están en contra tuya, que abiertamente están en un comportamiento sexual no grato delante de ti. Oramos por misericordia para ellos y oramos que de hecho el Evangelio los alcance como nos ha alcanzado a nosotros. Oramos que esa libertad de la cual ahora somos objeto pueda ser la misma libertad que ellos experimenten. Oramos que esa confusión en su mente pueda ser disipada por el poder del Evangelio y nosotros podamos venir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, usa nuestras vidas para poder hacer esto que Pablo le dijo a Timoteo, ser columna y ser baluarte de la verdad. Oramos que todo esto sea una realidad y pedimos que tu gracia y tu poder nos acompañen en todo momento, en todo lugar, en toda situación y en toda circunstancia. Pedimos esto para tu gloria, para tu honra. Bendice nuestras vidas al salir de aquí, llévanos con bien a casa y permite que tú sigas siendo nuestro único sostén en la vida, nuestra única verdad en la vida a través de la cual caminamos. En tu nombre oramos y en tu nombre te damos gracias, Señor. Amén.